y en la que quedan horas también para que ustedes defiendan desde la tribuna del Congreso la moción de censura contra el presidente del Gobierno. Por ahora no cuenta con apoyos suficientes para que triunfe esta iniciativa y le quiero preguntar, ¿qué busca Vox cuando presenta esta moción? ¿Exactamente qué quiere conseguir? Primero, denunciar ante el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional y, por tanto, ante todos los españoles, la terrible situación en que nos encontramos. Y, en segundo lugar, devolver la esperanza de que hay una alternativa, de que es posible otro gobierno, que es posible hacer la política de otra manera y que necesitamos devolverle la voz a los españoles para que decidan libremente en unas elecciones si España se merece el gobierno de la mentira, del hambre y de la ruina, o podemos tener un gobierno que sea capaz de afrontar esta tragedia nacional y recuperar la salud, la economía y la seguridad de los españoles. Es devolverle la voz a los españoles que día a día claman contra un gobierno que ha traicionado a España, que la ha puesto en manos de sus peores enemigos y que ha sido absolutamente incapaz, por omisión en las acciones, por negligencia o por directamente una actitud negativa y absolutamente injustificable, combatir esta pandemia. Por tanto, ante el gobierno más ineficaz del mundo, y esto se puede decir, no es una frase hecha, el gobierno que peores resultados ha tenido en la gestión de la pandemia en cuanto al número de contagiados y el número de muertos y el número de sanitarios contagiados, se puede decir que hay que devolverle la voz a tantos españoles que quieren tener esperanza en que podemos salir de aquí. Cuando habla de los españoles, ¿habla de todos los ciudadanos o habla de los votantes de Vox, que son los que ahora mismo apoyan seguro esta moción de censura? Pues mire, hablamos de todos, o por lo menos de una inmensa mayoría. Fíjese, Vox tiene en el Congreso de los Diputados en torno a un 15% de la representación política como tercera fuerza política nacional. Las últimas encuestas hablan de que hay cerca de un 36% de la población que está a favor de una moción de censura, de sacar al gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y fíjese, por ejemplo, ayer conocíamos una encuesta que relacionaba a los votantes del Partido Popular y de Ciudadanos, que un 75% de los mismos quieren que se apoye esta moción. Por tanto, lógicamente hablamos por los votantes, por los afiliados, por los simpatizantes de Vox, pero también por otros muchos millones de españoles que no entienden que pueda continuar un día más este gobierno del desastre, de la ruina y del hambre, y que nos lleva a España a una situación caótica, con una caída, por ejemplo, de cerca del 18% del Producto Interior Bruto, donde el repunte y el rebrote de los contagios está demostrando que volvemos a una situación caótica como en los meses de marzo y abril. Así que yo creo que hablamos por muchos millones de españoles que se han quedado sin voz en el Parlamento porque las opciones que tenían que haberles defendido han decidido, o por lo menos eso es lo que dicen, ojalá cambien de opinión, han decidido quedarse en un segundo plano, han decidido no apoyar la moción o incluso votarla en contra. El hecho de plantear una moción de censura y explicar ante la sede de la soberanía nacional la situación que tenemos en España, levantar todos los velos, explicar todas las mentiras que se han estado vertiendo desde el gobierno y desde sus correas de transmisión mediáticas, eso ya es triunfar. Triunfar es ser valientes en la vida. Nunca se triunfa cuando uno no defiende sus ideas. Nosotros hemos venido a la política para arriesgar en la defensa de España y los españoles y no estar haciendo cálculos electorales y, en este caso, cálculos de votos parlamentarios a ver si los tienes o no los tienes suficientes. Porque, mire, si la regla general fuera, que no es cierto, que solo se pueden plantear iniciativas parlamentarias cuando uno tiene la seguridad de que las va a ganar y que si lo haces has fracasado, que esa es la teoría, la propaganda más que la teoría que están manteniendo desde el gobierno y desde algunos partidos de la oposición, sería tanto como decir que las anteriores mociones de censura, que no contaron ni siquiera cuando se presentaron con la menor posibilidad de salir adelante, les recuerdo la que planteó el Partido Socialista contra la UCD, o la que planteó después el Partido Popular contra el Partido Socialista de Felipe González, o la que planteó Podemos contra el Partido Popular, o la propia que planteó Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, que no debería haber salido porque por su propia razón no tenía los votos, pero que engañó, como he dicho antes, pactando con los bilduetarras, pactando con los golpistas de Cataluña y pactando con los comunistas, es decir, justo con lo contrario que dijo que no iba a pactar.
eso, como tantísimas iniciativas parlamentarias que se plantean en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en los parlamentos, que no salen adelante, porque entonces solo podría presentar iniciativas el gobierno que tuviera la mayoría. Por tanto, el mecanismo parlamentario que hay ante una situación excepcional es precisamente una moción de censura. Moción de censura en la que tú estás planteando la situación y estás dando una alternativa. Estás diciendo es posible, pero además con la generosidad que lo vamos a hacer desde Vox, que es decir, queremos la moción de censura no para que vaya a la Moncloa Santiago Abascal, sino para que Santiago Abascal desde la Moncloa convoque elecciones generales y los españoles puedan votar aquella opción que crean que va a defender mejor a España. Para una inmensa mayoría de los españoles, recuperar la esperanza de que es posible. Porque ahora mismo lo más importante, pensemos hagamos el símil con un enfermo crónico. Un enfermo crónico que piensa que está desahuciado, que ya no tiene nada que hacer. Y yo lo escucho muchas veces y me da pena. Personas que me dicen, ya no hay nada que hacer, mi empresa se va a cerrar, esto no lo va a levantar nadie, es imposible levantar la economía, los golpistas en Cataluña van a triunfar y no hay nada que hacer, Cataluña acabará independiente del resto de España, no hay nada que hacer, vamos a ver una España sometida a las tesis del comunismo y de la extrema izquierda más radical, que han perdido la esperanza. Y creemos que lo primero que hay que hacer, siguiendo con el símil de un enfermo, es devolverle la esperanza, que crea que es posible salvarse, que confíe en sí mismo, que se ponga en pie, que luche. Y eso es lo que estamos diciendo con esta moción de censura, que España se merece otro futuro. Los jóvenes españoles se merecen poder trabajar. Los autónomos y los trabajadores españoles se merecen mantener su empleo. Y se merecen que el fruto de su trabajo, los pensionistas, lo vean en unas pensiones dignas y garantizadas. España se merece un futuro diferente, un futuro en libertad, en democracia, con prosperidad. Y por tanto, lo primero que hay que decirle, y creo que ese va a ser el objetivo de la moción de censura, es que hay muchas razones para estar preocupado, pero también tenemos que confiar en que España, en situaciones muy difíciles, ha sabido salir adelante. Pero se necesitan cambios importantes, empezando por quitando el gobierno de la